Tomamos entonces nuestros apuntes. Les vamos a pedir que lo abran en la página 1 y comenzamos la lectura. Apocalipsis, un relato de resistencia cristiana. Introducción. Estos apuntes se proponen ayudar a los lectores del Apocalipsis a descubrir una revelación de Jesucristo, que sea buena noticia para las iglesias de nuestro tiempo. Sé parte del presupuesto que el Apocalipsis no es un libro de las catástrofes, del terror o de la desesperación. Fue escrito como una especie de manual para la resistencia cristiana, con el propósito de alentar la esperanza en la justicia de Dios, con su mensaje de consuelo y de la alegría. Hasta ahí. Entonces, ahora nosotros vamos a repasar esta introducción, que es una nota muy importante. Y para eso quisiera yo, en primer lugar, presentarles el capítulo 1 en el versículo 1 del Apocalipsis. Lo voy a leer. Entonces, 1:1 dice: revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que había de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Entonces, el Apocalipsis lo que hace es ofrecernos una revelación de Jesucristo. Ese es su título. Así lo dice el libro de la Biblia. Revelación de Jesucristo. No dice revelación de los 4 jinetes, de las bestias, de la grande prostituta o del fin del mundo. Por eso, en sus apuntes hemos anotado que no es un libro de catástrofes, no es un libro del terror, no es un libro de la desesperación. Todo lo contrario, se trata de alentar la esperanza. Es un libro, pues, que quiere cultivar la esperanza del pueblo de Dios. Cualquier lectura que se haga del Apocalipsis para infundir miedo es inaceptable desde el punto de vista de nuestra fe. Es la revelación de Jesucristo, es para cultivar la esperanza entre nosotros. Vamos entonces ahora a continuar con una siguiente nota. Párrafo siguiente. Aspecto narrativo, porque el Apocalipsis es un relato que organiza los acontecimientos en un trama, donde actúan diversos personajes conflictuados en escenarios celestes y terrestres. Así despierta el interés del auditorio y lo interpela. Entonces, ahora explicamos un poco. El Apocalipsis ha sido leído siempre de forma muy fragmentaria, por una visión aquí, una visión allá. Y no, el Apocalipsis es un relato y nosotros vamos a presentar entonces el aspecto narrativo. Los relatos, como sabemos, tienen un comienzo, tienen un centro y tienen un final. Es como cuando ustedes van a ver una película. En una película hay una trama o un argumento y ustedes tienen que ver el principio de la película, la mitad de la película, cómo se desenvuelve la trama y finalmente ustedes van a ver el resultado final. Si ustedes ven al principio, se salen 30 minutos del cine y luego llegan al final, no van a entender nada. Así pasa con el Apocalipsis. Si lo leemos por fragmentos, entonces no vamos a entender nada y es lo que de hecho ha pasado.
Hay que leerlo como lo que es un relato continuo. Y en un relato, nos dicen quienes lo estudian, siempre hay una trama, o sea, una intriga que realiza gente, que realiza algunas actividades, algunas acciones. Esos son los personajes. Y finalmente, esas acciones se realizan en escenarios. Entonces, un relato tiene una trama hecha por unos personajes en algunos escenarios. Y de esta manera se despierta el interés de los lectores, del auditorio o de los televidentes o de los que ven el cine. Una trama la encontrarán en el cine, en la televisión, en un libro que se lee y siempre tendrá unos personajes que realizan acciones de esa trama en unos escenarios. Y así entramos al punto número 1 y vamos a presentar ahora la literatura apocalíptica. No se trata entonces de entrar inmediatamente al libro, sino de ver que este libro forma parte de un conjunto de libros. Primer párrafo. 1. La literatura apocalíptica. La apocalíptica es una corriente de pensamiento, una visión de la historia, que se expresa en un tipo de literatura con motivos literarios propios que lo caracterizan. La ideología y los textos apocalípticos llegan a constituir un verdadero movimiento socio-religioso, denominado apocalipticismo. Los apocalípticos produjeron libros. Entonces, pueden ver aquí en este párrafo que la apocalíptica es una grande corriente de pensamiento, un modo de ver la historia, un modo de ver la vida, que se expresó literariamente, con motivos literarios propios. Y fue tan extendida esta literatura que creó un verdadero movimiento religioso. Y los libros que se produjeron se llaman libros apocalípticos. Vamos a ver en el 1.1 esos libros, los libros apocalípticos. La apocalíptica es un tipo de literatura escrita, solo existió en libros, no presume predicación ni tradición oral. Entonces, que nos quede bien claro, la literatura apocalíptica se encuentra escrita, no hay predicaciones apocalípticas, no hay tradición oral apocalíptica, son libros apocalípticos. De estos libros vamos nosotros a ver en qué ambiente social se produjeron, o sea, cuál es su situación vital, cuál es su intención literaria. Vamos a ver también, siguiente columna que ustedes tienen allí, vamos a ver cuáles son esos libros apocalípticos, algunas listas de esos libros. Entonces, vamos a comenzar con la situación vital, el ambiente donde se produjeron los libros apocalípticos. La literatura apocalíptica surge y se consolida en tiempos críticos de peligro y persecución, como una fe en el triunfo de Dios y con el propósito de alimentar la esperanza del pueblo. Se arraigó entre los judíos y luego entre los cristianos desde el siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Explicamos entonces, esta literatura es una literatura de momentos críticos, de crisis, de peligros, de persecuciones, donde el pueblo de Dios sufre. ¿Y para qué se escriben estos libros? Pues lógicamente para alimentar la esperanza del pueblo. Esta literatura tiene un ambiente sociocultural más o menos en la zona del Medio Oriente, lo que hoy llamamos la media luna fértil,
pero sobre todo en la zona que va desde el Mediterráneo prácticamente hasta lo que hoy es Irán. En toda esa zona se extendió la literatura apocalíptica entre los siglos II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, o sea que tiene 4 siglos en donde se desarrollan estos libros. Vamos a ver cuál es la intención literaria, qué propósitos tiene. En un contexto sociopolítico y cultural de opresión y sufrimiento, la apocalíptica tiene una intención parenética o de exhortación a los lectores. Se propone consolar a su auditorio y animarle a resistir frente a los poderes históricos. El Apocalipsis busca dar seguridad y esperanza en la salvación. Ahí está. Entonces, explicamos un poquito. La literatura se produce en tiempos críticos, por lo tanto, donde el pueblo está oprimido, donde el pueblo sufre, lo quiere consolar y lo quiere animar a resistir. Entonces, su intención de toda la literatura apocalíptica, no solo del libro del Apocalipsis o del libro de Daniel, la intención, el propósito es consolar, animar al pueblo a resistir en esos momentos realmente difíciles. Se le quiere asegurar al pueblo que hay esperanza, que hay salvación, que de esos momentos difíciles vamos a salir adelante. Vamos a ver ahora cuáles serían esos libros apocalípticos. Durante los 400 años del auge apocalíptico, se produjeron numerosos libros. Algunos proceden del judaísmo y otros son de origen cristiano. En la Biblia entraron muy pocos textos apocalípticos. Explicamos entonces que los libros apocalípticos son muchísimos. Yo creo que casi un centenar o a lo mejor más. Y los que se escribieron antes de la era cristiana normalmente se produjeron en el judaísmo. El judaísmo antes de la era cristiana. Hay muchos libros apocalípticos de origen judío. Posteriormente los cristianos que surgieron lógicamente de gente judía, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, entonces va a haber libros apocalípticos también producidos, escritos por cristianos. Lo interesante es que en la Biblia tenemos muy pocos libros apocalípticos, libros completos, si acaso 2, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo. Y hay algunas secciones apocalípticas, entonces esto lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Por favor, leemos entonces los libros apocalípticos del Antiguo Testamento. Daniel, Ezequiel 28 y 39, Isaías 24 a 27, Isaías 34 a 35 y Zacarías 9 a 14. Entonces, como pueden ver, solo el libro de Daniel en conjunto es apocalíptico completo. Y luego varias secciones de algunos libros proféticos. Vamos a ver entonces, ahora, siguiente columna, los libros apocalípticos del Nuevo Testamento. Apocalipsis, Apocalipsis Paulino, Apocalipsis sinóptico, y en la segunda carta de Pedro encontramos 3 versículos. Vean ustedes que entonces libros completos del Antiguo Testamento solo Daniel y del Nuevo Testamento solo el último libro, llamado Apocalipsis. En las cartas de Pablo, pues existen algunos versículos, muy pocos versículos, un poco más en la segunda Tesalonicense, son 12 versículos. En los evangelios también hay
algunos desarrollos apocalípticos. El capítulo 13 de Marcos, con sus textos paralelos en Mateo y en Lucas. Y luego en la segunda carta de Pedro encontramos 3 versículos, los 3 primeros versículos del capítulo 3. Vamos entonces ahora a pasar al siguiente párrafo. La mayor parte de los libros apocalípticos quedaron fuera de la Biblia. Se les considera como apócrifos o pseudoepigráficos. Hoy se les llama literatura intertestamentaria. Explicamos entonces, la mayoría de los libros apocalípticos no están en la Biblia, solo 2 libros y algunas secciones. Por eso se les considera con un nombre tradicional apócrifos. Otro nombre tradicional es pseudoepigráficos. Pero hoy la ciencia bíblica le llama literatura intertestamentaria. ¿Por qué ese nombre? Porque son libros que están entre los 2 testamentos, una parte en el Antiguo Testamento y otra parte en el Nuevo Testamento. Literatura intertestamentaria. Y entonces, el siguiente cuadro nos va a presentar una lista brevísima de esos libros, quizá un poco los más conocidos entre nosotros. Esos libros los van a encontrar en Internet. En Internet hay muchos libros apocalípticos completos. Vamos a ver algunos libros apocalípticos no bíblicos. En la primera columna encontramos los libros apocalípticos no bíblicos de origen judío. ¿Cuáles serían? Enoc, Jubileos, Salmos de Salomón, Testamentos de los 12 patriarcas, 2 y 3 Baruch, Apocalipsis de Abraham, Asunción de Moisés, Oráculos sibilinos, Vida de Adán y Eva. Eso. Y vemos ahora en la segunda columna los libros apocalípticos producidos por los cristianos, de origen cristiano. Didache 16, Apocalipsis de Pedro, Ascensión de Isaías, El pastor de Hermás, cuarto libro de Esdras, Apocalipsis de Isaías, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Pablo. Bueno, vamos a ver. Didache está escrito y pronunciamos nosotros Didache. Y luego El pastor de Hermas. Es un libro muy bonito de origen cristiano, se lo recomiendo. Seguramente lo van a encontrar en Internet. Entonces ahí tenemos 2 listas de libros apocalípticos que no están en la Biblia, unos de origen judío y otros de origen cristiano. Vamos a ver ahora, que ya hemos visto una lista de libros, qué características tienen esos libros apocalípticos. Número 1.2. Los libros apocalípticos tienen rasgos que los distinguen fácilmente de otro tipo de literatura, por su forma y su contenido. Efectivamente, entonces, los libros apocalípticos tienen sus rasgos propios de forma y rasgos propios de contenido. Y entonces vamos a ir viendo primero cuál es la forma de los libros apocalípticos y después cuáles son sus contenidos. En cuanto a la forma, vamos a ver algunas de esas características. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a su forma, que son libros de revelaciones, que siempre hay un mediador de esa revelación, que, número 3, son seudónimos. Número 4, nos presentan una predicación simulada. Número 5, hay un lenguaje figurado. Número 6, hay un desciframiento. Número 7, hay un esquematismo. Número 8, hay distintos motivos literarios todavía muy particulares. Y finalmente, otros rasgos.
llamamos. Entonces, esas serían las características de forma. Y vamos a comenzar con la primera de esas características. 1. En los libros apocalípticos, las revelaciones se comunican mediante visiones, a veces audiciones, nocturnas o extáticas, o también mediante raptos con su correspondiente viaje celeste o la recepción de una escritura. Entonces, Apocalipsis quiere decir revelación y por eso los Apocalipsis son revelaciones. A ver, lo vemos ahí en color azul, son revelaciones. Y esas revelaciones se van a comunicar mediante visiones de ese personaje o ese personaje mediador de la revelación tiene audiciones, oye voces en la noche o en un éxtasis particular. Fíjense, el Apocalipsis del Nuevo Testamento nos dice el profeta que él tuvo una audición, un éxtasis, y en eso escuchaba algo, una voz como de grandes aguas, en un éxtasis. Otras veces el mediador de la revelación realiza un viaje al cielo y ahí ve cosas y nos cuenta esas cosas. Por lo tanto, primera característica son revelaciones. Segunda característica. Vamos a ver cuál es la segunda característica. Suele existir un mediador trascendente, normalmente un ángel, a quien se denomina ángel intérprete. Entonces, siempre va a haber un ángel que viene del cielo, se comunica con un personaje de esta tierra, a veces le dice algo o a veces definitivamente lo lleva al cielo. En el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, en el capítulo 4, el ángel intérprete lleva al profeta, lo introduce en el cielo por una puerta. Entonces, siempre hay un mediador trascendente al que vamos a llamar ángel intérprete. Y entonces vamos a ver otra característica. Y esa otra característica, la número 3, le damos vuelta a nuestra página. Ya vamos en la página 2, ya hemos avanzado un poquito. Y la siguiente característica es precisamente la pseudonimia, seudónimos. El receptor de la revelación es un seudónimo. Enoc, Moisés, Juan. Se escoge un personaje representativo para que legitime al texto y pueda crear seguridad sobre el desenlace de la historia. Así es. Explicamos entonces esto. Entonces, los apocalipsis utilizan los seudónimos. Casi siempre hay un personaje muy reconocido en la tradición, como por ejemplo el Apocalipsis de Enoc utiliza ese personaje de los patriarcas antes del diluvio que no murió. Hay también Apocalipsis de Moisés, el maestro de Israel, el liberador. Entonces hay Apocalipsis y revelaciones a él. Y en el Nuevo Testamento tenemos a un profeta que se llama Juan, que no debemos confundir con el apóstol Juan, es un profeta llamado Juan. Por lo tanto, ustedes ven que se trata de un personaje conocido, reconocido, representativo. ¿Por qué motivo? Precisamente porque así esta literatura le da seguridad a las revelaciones y convence de mejor manera a sus oyentes. Vamos a ver ahora, siguiente característica, la número 4. Predicción simulada. Algunos hechos pasados, ya conocidos, se presentan como si fueran a suceder en el futuro. Para ello, el receptor de la revelación es colocado, literariamente, en un tiempo de los orígenes. Allí se le muestra todo lo que sucederá al final de los tiempos. Al lector se le coloca en el último tramo de la historia, justo antes del final, cuando su grupo o comunidad experimenta la crisis. El receptor de la revelación
cuenta la historia ya acontecida como si fuera algo futuro. Así muestra cómo se cumple el plan de Dios. Bien, explicamos entonces. Hay una predicción de hechos futuros, pero es una predicción simulada. ¿En qué sentido? Hay hechos pasados conocidos ya por todos, pero en el libro se presenta como si fueran a suceder en un futuro quizá remoto. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que yo voy a escribir un libro apocalíptico y voy a escoger como personaje que recibe las revelaciones a Galileo Galilei. Ustedes saben que es un personaje más o menos de la época del Renacimiento, hace 4 o 5 siglos. Entonces en mi libro voy a decir que Galileo Galilei, observando al cielo, de repente vio un ángel y ese ángel le hizo unas revelaciones y le dijo: ¿sabes qué? En un país que se parece el cuerno de la abundancia, dentro de 4 siglos, en los años 80, habrá un grande terremoto. Después, al comienzo de la era de Acuario, al principio del siglo XXI, tirarán a unos edificios gemelos y luego llegará la peste 20 años después. Bien, como ven, en ese libro apocalíptico que yo escribo, lo estoy escribiendo ahora y estoy aludiendo a acontecimientos de ahora, pero pongo a un personaje, Galileo Galilei, un personaje del pasado, reconocido, un grande científico, y lo presento como prediciendo, como casi revelando un futuro, conocedor del futuro. Y entonces Galileo Galilei va a decir: el terremoto de los años 80 en el cuerno de la abundancia en México. Luego las Torres Gemelas al principio del siglo XXI. Y luego la peste del coronavirus. Entonces, como ven, en realidad son hechos pasados. Pero ¿cómo se presentan? Como si fueran a suceder en el futuro. Y así lo mismo en los libros apocalípticos. Hay siempre un receptor de esa revelación, como Galileo, que es colocado literariamente en un tiempo de los orígenes. Aquí sería hace 4 o 5 siglos. Y este receptor de la revelación se dice que recibe un mensaje sobre el final de los tiempos, sobre el final del siglo XX y principios del siglo XXI. Ahora, ¿qué pasa con el lector? El lector, pues, es un lector al que yo estoy escribiendo que está en el último tramo, está en estas fechas. El lector dice: ¡qué barbaridad! ¿Cuánto sabía Galileo Galilei? De veras, le avisaron. Él predijo que iba a haber un terremoto en México en el 85, que las Torres Gemelas iban a ser derribadas y que habría el coronavirus. El lector, pues lógicamente conoce esos hechos y dice: ¡ay, lo predijo Galileo Galilei! Entonces, lo interesante es que el relato apocalíptico, ¿verdad?, cuenta la historia ya acontecida como si fuera algo del futuro. Pero es una historia conocida por todos, nada más que el personaje que la revela es un personaje del pasado. Y si yo escojo a Galileo Galilei, pues lógicamente para él, los acontecimientos que estamos viviendo ahora pues son futuro. Eso sería una predicción simulada. No adivinan el futuro, lo predicen pero de una forma simulada. Vamos a ver siguiente característica, número 5. Lenguaje figurado. Abundan las imágenes literarias, símbolos y alegorías. Se construyen artificialmente y pueden ser muy tradicionales. Entonces, vamos a explicar un momentito. Esta característica 5 es el uso de un lenguaje figurado. El Apocalipsis utiliza muchísimos símbolos, muchísimas imágenes, muchísimas alegorías.
Nosotros normalmente hablamos de esa manera. Cuando nosotros vemos a una persona que llegó muy enojada, decimos, parecía una fiera. Es lenguaje figurado, un símbolo. Entonces el Apocalipsis utiliza muchos de estos símbolos. Ahora, utiliza símbolos muy conocidos, símbolos tradicionales, ya conocidos en la literatura, por ejemplo en la literatura bíblica, símbolos del Antiguo Testamento conocidos por todos. Vamos a suponer los jinetes del Apocalipsis, que a algunos les resultan novedosísimos. Bueno, esos son símbolos que ya están en el profeta Zacarías. Por ejemplo, las bestias del Apocalipsis, ya está el símbolo de las bestias manejado en el libro del profeta Daniel. Entonces son símbolos tradicionales. Vamos a ver la siguiente característica. Número 6. Desciframiento. Uno o varios ángeles intérpretes explican el significado de las imágenes. Así es. Entonces, cuando el Apocalipsis utiliza alguna imagen que presupone que el auditorio no va a entender con mucha claridad, el mismo ángel la explica, para que no queden dudas. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis va a aparecer Jesús resucitado, que tiene en su mano derecha 7 estrellas, y entonces nos va a decir qué son las 7 estrellas. El resucitado aparece en medio de los candeleros, nos va a explicar qué significan los candeleros, o sea, el Apocalipsis utiliza un sistema de desciframiento. Séptima característica. Esquematismo. Los acontecimientos se presentan ordenados en esquemas, especialmente de números. Eso. Entonces vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento muchos esquemas numéricos. Menciono algunos. 7 iglesias, 7 ángeles, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 3 grandes señales y así sucesivamente. Siempre los apocalípticos son muy esquemáticos, parecen libros de geometría. Vamos a ver la octava característica en la siguiente columna. Motivos literarios. Representaciones de números, colores, animales, ciudades, nubes, luz o tinieblas, ángeles, cataclismos, etc. Muchos números, efectivamente, un número célebre en el Apocalipsis del Nuevo Testamento es el 144,000. Luego los colores de los caballos, un color blanco, color rojo, color negro, color verde, amarillento, etc. Muchos animales, fieras, etc. Ciudades hermosas, grandiosas. Va a aparecer nubes, el simbolismo luz tinieblas, numerosos ángeles, los ángeles que tocan las 7 trompetas, y luego cataclismos, que el sol se pone negro, que la luna se pone roja, etcétera, etcétera. Esos son motivos literarios muy propios de la literatura apocalíptica. Y vamos a encontrar otros rasgos muy frecuentes. Descripciones del más allá, visiones de la sala del trono, exhortaciones, plegarias. Eso, explico un poquitito, más bien remarco algunas cosas. Efectivamente, a veces el mensajero lleva al receptor de la revelación al cielo, al más allá, o lo hace ver el abismo, o lo introduce en la sala del trono de Dios, o a veces el mediador de la revelación, el ángel, le hace una exhortación: no hagas esto, no hagas aquello, cuídate de esto. Y también se introducen muchas oraciones. Por cierto, quienes están acostumbrados a rezar las vísperas en nuestra iglesia van a encontrar casi siempre en las vísperas algunos signos del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Hay plegarias.
Entonces, con el cuadrito siguiente, vamos a repasar nosotros los rasgos de los libros apocalípticos. Los resumimos. Visiones o audiciones. Mediador trascendente. Pseudonomía. Predicción simulada. Lenguaje figurado. Desciframiento. Esquematismo. Así es. Estos son los rasgos de la forma de los libros apocalípticos. Vamos a ver ahora cuáles son los contenidos de los libros apocalípticos. Inciso B. Contenido de los libros apocalípticos. La apocalíptica es siempre una interpretación de la historia. Lo hace sirviéndose algunos recursos como los siguientes. Entonces, el Apocalipsis interpreta la historia. Este es un asunto que para mí es muy importante dejarles en claro. Escribí allí, el Apocalipsis no es adivinación. Habla del futuro, pero es una predicción simulada. No lo adivina, no es adivinación. Interpreta la historia que las comunidades están viviendo. No predice el futuro, no adivina el futuro. Entonces vamos a ver cuáles son las principales características de su contenido. La apocalíptica es siempre una cuadrito, características del contenido, en el cuadrito. 1. Dualismo de los 12 eones. 2. Universalismo e individualismo. 3. Pesimismo y esperanza en el más allá. 4. Determinismo y espera del fin cercano. Eso, entonces, dualismo. Este tiempo, el mundo futuro. Luego, universalismo. Todos los pueblos de la tierra, todo el universo. Individualismo. Se fija en una persona particular, casi siempre el receptor de la revelación. Y luego, en algunos puntos, los libros apocalípticos, algunos son pesimistas. Ya no hay remedio, se acabó el tiempo. Y luego viene la esperanza. Siempre hay esperanza. En este mundo hay mucho pesimismo, pero siempre Dios abre un horizonte de esperanza. Y luego son un poco deterministas y esperan que el fin está cercano, el fin está próximo. Esas serían las características de su contenido. Pero también los apocalipsis se refieren a otros asuntos. Adelante. También los libros apocalípticos se caracterizan por su tendencia al exclusivismo de la salvación, cierto esoterismo, división del espacio en dos polos, cielo y tierra, narración del regreso del vidente. Por estos rasgos, es fácil identificar a los libros apocalípticos. Entonces explicamos. Es frecuente que en los apocalipsis haya un exclusivismo de la salvación. En los libros apocalípticos en general hay un pueblo elegido o una familia elegida que es el único pueblo, la única familia que se va a salvar. Y a veces efectivamente ustedes ven que hay grupos que acentúan mucho esto con nuestro Apocalipsis del Nuevo Testamento. ¿Quiénes se van a salvar? 144,000 y solo 144,000. Hoy, con 3 colonias de una ciudad ya se completa el número. Y entonces, como faltan 2 para completar los 144,000, decía un evangelizador católico, decía, todo ese grupo fundamentalista anda buscando adueñarse de esos 2 boletos que falta para completar los 144,000. Acentúan el aspecto del exclusivismo de la salvación, cuando leyendo el libro del Apocalipsis aparece después la apertura total. Es Apocalipsis cristiano y bíblico, ¿verdad? En el Nuevo Testamento.
en donde se habla de una multitud incontable de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. También hay esoterismo, cosas aparentemente secretas que casi nadie conoce, pero que el receptor de la revelación se lo llevaron y se lo dieron a conocer. Casi siempre se acentúa la separación cielo-tierra en el Nuevo Testamento, o sea, los habitantes de la tierra, y se habla de los ángeles del cielo. Y luego, como el vidente a veces va en un viaje al cielo, se nos cuenta el regreso de su viaje. Y entonces, con estos rasgos de contenido, es relativamente fácil identificar un libro apocalíptico. Y con esto concluimos el primer tema. El primer tema que habla precisamente de los libros apocalípticos, de la literatura apocalíptica. La mayoría no está en la Biblia. Pero nosotros no vamos a estudiar esa literatura, vamos a estudiar precisamente el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y entonces vamos a la página 3. Página 3. El tema 2. ¿Cuál es el tema 2? El Apocalipsis del Nuevo Testamento. Pues ahora sí nos vamos a dirigir a nuestro libro bíblico canónico con el cual, digamos, culmina el Nuevo Testamento. Y nos introducimos. Primer párrafo. El relato del Apocalipsis se sitúa en la tradición de la apocalíptica judía. Se presenta como libro y se ocupa de un libro sellado, que se abre. Afronta el tema de la lucha por la justicia, en especial, revela el modo como Jesús muerto y resucitado ejerce la justicia divina en el mundo. Era un libro para ser leído en asambleas litúrgicas. Hasta ahí. Ahora explicamos. Vamos, en primer lugar, a leer otra vez el texto bíblico. Entonces, título: Revelación de Jesucristo. Vamos a ver quién es este Jesucristo. Dice, versículo 5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Ese es el libro que vamos a estudiar. No se nos dice, otra vez insisto, no es un libro que se ocupe en primer lugar de las bestias o del dragón o de la prostituta o del fin del mundo o de los jinetes. Es revelación de Jesucristo, el testigo fiel. El Apocalipsis obviamente también se presenta como un libro. Vamos a ver Apocalipsis 1, versículo 11. Dice, lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Entonces, hay que escribir un libro. Y entonces el Apocalipsis se presenta como libro. Y curiosamente, en el capítulo 5 se nos va a hablar precisamente de otro libro. En el capítulo 5 ya estamos en el trono de Dios y Dios, el que está sentado en el trono, va a tener en su mano algo. Leemos Apocalipsis 5, versículo 1, lo leo yo. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso y sellado con 7 sellos. Efectivamente, el Apocalipsis es un libro y nos va a hablar de otro libro. Aquí remarcamos la característica de los libros apocalípticos en donde se insiste mucho en la literatura. Son libros, no son predicaciones, son libros.
Entonces, explicamos ahora este primer párrafo, repetimos algunas cosas. Entonces, el Apocalipsis del Nuevo Testamento sigue la tradición judía de los libros apocalípticos, se presenta como libro, pero va a afrontar el tema de la lucha por la justicia. Al hablar de Jesús muerto y resucitado, y al hablar de los mártires que murieron y resucitaron por la causa de Jesús, pues se preocupa por la justicia. Vamos a ver ahora 2.1 en qué circunstancias históricas se produjo el libro del Apocalipsis. Vamos a ver algunas de esas circunstancias. Tenemos que conocer quién escribió el libro del Apocalipsis, a quién se dirige el libro del Apocalipsis, en qué época se escribió el libro del Apocalipsis, cuáles son sus contenidos, cuál es su intención o su propósito. Precisamente esas serían las circunstancias históricas. Y comenzamos por la primera, por la que más nos interesa, el autor del libro del Apocalipsis. Como personaje del relato, el autor del Apocalipsis se presenta a sí mismo con el nombre de Juan y dice que es hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús. Luego añade: me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Seguramente era un judío cristiano de Palestina, porque su lenguaje e imaginario proceden del Antiguo Testamento. Era un profeta, porque salude a tus hermanos los profetas, y recibe la orden: tienes que profetizar otra vez. Quizá tenía una función de liderazgo en su comunidad, porque se sabe llamado y autorizado para escribir a las iglesias. Es seguro que no era Juan de Zebedeo, ni el autor del cuarto evangelio, ni de las cartas juánicas. Tampoco es un clarividente o un adivino. Explicamos quién es el autor del libro del Apocalipsis. El otro día me preguntan, ¿y quién escribió el libro del Apocalipsis tan de moda en estos tiempos de coronavirus? Lo escribió el apóstol San Juan. Eso es precisamente lo que se maneja tradicionalmente. Como el Apocalipsis habla, y vamos a leer de un personaje que se llama Juan, voy nuevamente a presentar el texto del libro del Apocalipsis para que nosotros veamos que efectivamente se habla de un personaje que se llama Juan. Y entonces vamos a ver el texto, capítulo 1, versículo 1. Revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Vean, su siervo Juan es el destinatario, es precisamente el receptor de la revelación. Y se le llama a su siervo Juan. Allí no dice se la concedió a su apóstol Juan o se la concedió a Juan de Zebedeo, no. Simplemente dice a su siervo Juan. Y vemos entonces que en el origen de todo está Dios. Dios es el que concede esa revelación y Dios siempre que se revela nos revela a su Hijo Jesucristo y por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es revelación de Jesucristo. Y ahí aparece el mediador de la revelación, que es un ángel, envió a su ángel. Este libro tiene todas las características de los libros apocalípticos. Pero ahorita estamos viendo precisamente el tema del autor. En la tradición se dice que es el apóstol Juan, pero no, es un personaje que se llama Juan, como vemos
al principio del libro. Y él mismo se presenta, es un hermano y compañero. Y además, más adelante dice, me encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es este Juan, un hermano y compañero de la comunidad. Seguramente era un cristiano de origen judío, por eso dice ahí judeo-cristiano. Y es fácil deducirlo, todas las cosas se parecen a su dueño. Entonces, si en este libro encontramos muchísimos símbolos del Antiguo Testamento, es más, estudios cuidadosos nos dicen que más de la mitad de los versículos del libro del Apocalipsis aluden a textos del Antiguo Testamento. Entonces es un conocedor del Antiguo Testamento, por eso se considera un judeo cristiano. Se le considera profeta porque efectivamente en el libro se le llama profeta, no se le llama apóstol. En 22:9 se dice tus hermanos profetas. Y en el capítulo 10, versículo 11 y 22:9 se dice expresamente tienes que profetizar otra vez. Entonces, ese autor del libro, ese judeo cristiano, era un profeta. Quizá tenía funciones de liderazgo. Y tenemos que decir que desde el punto de vista de la ciencia bíblica, no se habla de Juan de Zebedeo, del apóstol Juan. No es el autor del Evangelio el que escribió el Apocalipsis. Entonces, tenemos un autor que le llamaríamos tradicional. Tradicionalmente se dice es del apóstol Juan, pero desde el punto de vista textual y de lo que nosotros podemos reconocer a través del análisis del texto, es un cristiano de finales del primer siglo que se llamaba simplemente Juan. Había muchos Juanes, ¿verdad? Y luego creemos que es un judeo cristiano de oficio profeta en la comunidad. Entonces, vamos ahora al siguiente asunto que a nosotros nos interesa mucho. Además de conocer al autor, nos interesa conocer los destinatarios, a quienes se dirige esta obra, último libro del Nuevo Testamento. Destinatarios. El libro Apocalipsis está dirigido a pequeñas comunidades cristianas de la zona occidental de Asia Menor, en el área de la misión paulina. Podrían ser judeocristianos que emigraron de Palestina después de la guerra judía. Eran cristianos marginales de la segunda generación que deseaban sacudirse el yugo opresor de Roma. Su grito, ¿hasta cuándo? Soberano santo y veraz, vas a estar sin justicia y sin tomar venganza de nuestra sangre a los habitantes de la tierra, indica que eran víctimas sufrientes de una opresión histórica, acosadas o excluidas de la vida social, que tienen su vida amenazada por el hostigamiento exterior y por los problemas internos. Entonces explicamos esto de los destinatarios. Entonces, pequeñas comunidades cristianas. Se dirige para pequeñas comunidades cristianas, muy probablemente de Asia Menor, porque en el libro se alude a las 7 iglesias de Asia. Vamos a ver dónde queda Asia Menor. Permítame presentarles un mapa. Ahí está la zona del mar Mediterráneo y esta zona se le llama Asia Menor y la parte occidental es precisamente esta. Allí pueden ver ustedes precisamente cerca del mar Mediterráneo. Quisiera que comenzáramos con Éfeso, abajo de Lida está Éfeso, luego Esmirna, luego Pérgamo, luego Sardes, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como esas iglesias, esas poblaciones se mencionan en el Apocalipsis, se piensa que el libro se escribió en ese lugar. Es pues la
perspectiva que nosotros tenemos. Comunidades cristianas de Asia Menor. Quizá algunos migraron de Palestina y se establecieron allí en el Asia Menor. Son cristianos de la segunda generación, por lo tanto de finales del siglo I. Esa generación estaba bajo el yugo de Roma. Roma gobernaba toda la orilla del Mediterráneo, todo el Mediterráneo, al que le llamaban Mare Nostrum, nuestro mar, nuestra alberca, nuestro laguito. Así le llamaban los romanos. Entonces, estos cristianos de la segunda generación sentían muy fuerte el yugo de los romanos. Por eso había incluso muchos mártires, muchos muertos por el acoso, el dominio de este imperio. Y por eso gritan: ¿hasta cuándo, soberano santo y veraz? ¿Vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza de nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Los habitantes de la tierra, que no son del cielo, son precisamente la gente del imperio que acosaba, veía a los cristianos como raros, los señalaba, los discriminaba, les practicaban bullying. Efectivamente, había eso, al diferente se le practica bullying. Estos destinatarios entonces son víctimas sufrientes. Están acosados y ven su vida amenazada. Entonces, estos son los destinatarios. Finales del siglo I, entre el año 90 y el 100, vamos a ver ahorita, y están en Asia Menor. Vamos a ver la siguiente característica a la que ya aludí. La letra C, y es precisamente la fecha. Fecha de composición. El Apocalipsis se escribió después de la guerra judía contra Roma, probablemente entre los años 90 y 100 después de Cristo, en la época del emperador Domiciano. Jesús había muerto hacía más de 50 años. Las comunidades cristianas se habían esparcido en varias regiones del Imperio Romano. Y entonces explicamos esto. En Asia Menor vivían algunas comunidades cristianas y alrededor de los años 90 y 100 se produce este libro. Todavía está en su memoria la terrible guerra judía, que tuvo lugar unos 20 o 30 años atrás, que tuvo enormes consecuencias para los judíos en primer lugar, para los judío-cristianos y luego para los cristianos en general, que como sabemos tenían como religión de origen el judaísmo. La guerra judía tenía sus consecuencias. Y por el año 90-100, cuando el César era Domiciano, más o menos, en esa época, después vino Trajano, entonces se escribió el Apocalipsis, justamente unos 50 años después de Jesús. Ya las comunidades cristianas se habían extendido en algunas zonas del Imperio Romano. Y creo que en este momento es conveniente que hagamos una pausa